esta ocasión tenemos el gusto de contar con Karina Ramaciotti, quien va a compartirnos su análisis atento a las relaciones de género sobre la situación actual. Así que bueno, muchas gracias Karina por aceptar esta entrevista, por participar de este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto. Karina Ramaciotti es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET en la Universidad de Quilmes, lugar donde también es profesora titular de Historia Social, es autora de La política sanitaria del peronismo y, junto con Carolina Biernat, de Crecer y multiplicarse, la política sanitaria materno-infantil argentina, 1900-1960. Ha compilado también muchos libros, entre los cuales se cuentan La salud pública y la enfermería en la Argentina, Mujeres, saberes y profesiones, y Los derroteros del cuidado, por mencionar algunos que se vinculan con las temáticas que abordaremos hoy en la entrevista. Karina, en tus investigaciones analizaste la historia de las profesiones sanitarias y de las políticas públicas de salud desde una perspectiva de género. ¿Qué elementos de esa historia pueden ayudarnos a pensar el abordaje de la crisis sanitaria actual? Y en particular, nos gustaría conocer tu mirada sobre las enfermeras y los enfermeros en este contexto. ¿Cuál es su rol en la atención sanitaria de la pandemia? Bueno, por empezar, es muy difícil tratar de trasladar, ¿no?, como recetas o situaciones del pasado a lo que uno está viviendo. Todos los procesos históricos son únicos, y eso es lo que nosotros siempre trabajamos a partir de nuestras narrativas históricas, ver las distinciones, las particularidades de cada momento histórico, y bueno, seguramente este también va a ser a futuro un objeto de análisis de muchas investigaciones. Pero es indudable que cuando uno se enfrenta ante un suceso como el que estamos atravesando, y se viene recorriendo la historia con sucesos similares desde otros momentos históricos, uno no puede dejar de vincularlos y buscar asociaciones entre la situación actual de pandemia con otras situaciones que hemos atravesado en la historia. Y bueno, si uno hace una mirada muy a largo plazo, lo que uno puede decir de esta línea de continuidad es que ante las crisis sociales, las crisis naturales, una crisis epidémica como es esta, una crisis sanitaria, las mujeres siempre somos las que la pasamos peor, ¿no? Donde se ven recargadas nuestras tareas, y por esto que llamamos la doble o quizás la triple jornada laboral, ¿no? Todas estas cuestiones que ya viene trabajando el feminismo desde principios del siglo XX, uno las puede vivir en carne propia, a pesar de que estamos hablando de sectores medios, en donde muchos de los problemas de los sectores populares están relativamente resueltos. Esto no implica que genere una sobrecarga de actividades, de tareas, de labores para las mujeres en todos los estratos sociales, ¿no? Esto lentamente está habiendo investigaciones desde la actualidad en donde están marcando que hay una recarga de tareas de las mujeres por sobre los varones, ya sea de clase media o también de los sectores populares. Entonces ahí sí podríamos hablar de una larga continuidad, ¿no?, en donde la familiarización del cuidado, y que el cuidado recae más en las mujeres, no hay distinción, no hay cambios, ¿no? Sí, bueno, mencionamos algunos logros que se han dado últimamente en términos de política, en términos de política, como es, bueno, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a fines del año pasado, donde uno de los ejes es el cuidado, es revisar cómo se dan las relaciones de cuidados al interior de la familia. Pero bueno, fue tan inminente esta pandemia y todo lo que cambió en términos de la emergencia sanitaria, las demandas en cuanto a mejorar el sistema de salud, que esto ha quedado como algo retórico, ¿sí? Hoy en día el cuidado de las niñas y niños han quedado a cargo de las familias, porque las instituciones cerraron,
educativas, terapéuticas, han cerrado y eso recarga el trabajo en las familias y en particular de las mujeres. Entonces, acá hay una línea de continuidad. Uno puede decir, bueno, hay más tecnología, hay cosas que son más fáciles, para algunas, para otras no, pero en sí la feminización del cuidado es una constante, ¿no? Y ese trabajo no pago. Y suponiendo que esto se ve mucho en lo que es tanto cuestiones terapéuticas o cuestiones vinculadas a la docencia, que es la familia y las madres en particular las que supuestamente tienen dotes naturales de enseñar, de tener paciencia, de educar y desvalorizar a quienes tienen esos saberes particulares, precisos para enseñar y cuidar, ¿no? Entonces ahí hay como se desvirtúa lo que es el saber profesional sobre el saber supuestamente natural, ¿no? Es algo como que viene en nuestras venas, el hecho de tener paciencia, saber enseñar, limpiar, surcir, cocinar, etcétera, etcétera. Y esto, repito, ¿no? Hay cuestiones que pueden cambiar en cuanto a la tecnología, pero en cuanto a la concepción, estamos rodeados de mensajes similares. En los medios de comunicación está plagado de este tipo de mensajes. Y en la realidad de muchas de nosotras. Y en particular al trabajo del sector de enfermería, bueno, que históricamente también, si bien no nace feminizado, deviene en un trabajo feminizado, porque las primeras escuelas de enfermería no distinguían en varones y mujeres, pero con el transcurso del siglo XX, a partir de los años 20 en adelante, todas las escuelas de formación de enfermería aceptaban a mujeres, o sea, las búsquedas eran directamente a mujeres solteras que se consideraban que aquellas que todavía no habían trasladado sus dotes de cuidado y abnegación al ámbito familiar, podrían trasladar eso al ámbito del cuidado en un hospital, y por eso estaban en condiciones de estudiar y formarse para enfermería. Y otra vez lo mismo que decíamos antes, los primeros casos de personal de salud que se han muerto en esta pandemia son el sector de enfermería. El primer médico es un médico varón en Bransen. Y la idea también de esta invisibilización de este sector que es clave, que es la primera línea, es el sector que más está expuesto ante el contagio, pero ya acá los aplausos se han diluido, ¿no? Esto que había empezado a las 9 de la noche, pero los aplausos al principio eran a los médicos, ¿no? Al saber profesional más acreditado, con más laudos, con más dotes heroicas. Y al personal de salud subalterno, y una vez más, como ha pasado en otros momentos de la historia, quedan totalmente invisibilizados, pero son los primeros que han dado su vida como muertos dentro del sector de salud. Y bueno, esto es, otra vez, hablando de continuidades, es una larga continuidad en la historia, ¿no? Generalmente el personal de salud, el personal de enfermería, y no solamente, ¿no? El personal de limpieza, camilleros, asistentes, son anónimos, han quedado como anónimos. Es muy difícil reconstruir sus opiniones y sus miradas, porque muchas veces o sea, es muy difícil conseguir registros históricos. Para la historia reciente uno puede contar con fuentes orales, pero el tema de, bueno, como bien sabemos, ¿no? El tema de los archivos no es tan fácil conseguir reconstruir estas voces de estas mujeres. Por lo general, por gran parte de la historia del siglo XX han sido mujeres las enfermeras. No digo que no haya, ni que no estén presentes, obviamente no están, pero es mucho más difícil encontrar su voz. Porque, bueno, algo que ha sucedido mucho en la historia es que lo que son, por ejemplo, libros de educación para la formación de enfermería lo han escrito los varones, ¿no? Pero es para formarlas a ellas en el accionar de sus tareas. En la actualidad lo que a mí me llama mucho la atención es esto que está pasando en estos días, el gran, en un punto, la culpabilización del contagio
en los geriátricos al personal de salud, que generalmente son enfermeras, que tienen pluriempleo, que es imposible que puedan tener un salario digno con un solo trabajo, entonces van y entran a diferentes lugares y en muchos de ellos fueron, el medio de contagio fue el personal de enfermería. Lo cual, otra vez, ¿no? Ahí está la culpa, que no deja de ser una culpa vinculada al contacto, porque son ellas los que tienen más contacto con las personas que luego después se contagian, ¿no? Porque son las que tienen más manipulación con los cuerpos. Eh, y por eso se contagian más y también por eso tienen más posibilidades de transmitir este virus. Qué interesante, porque ahí se juega esta como doble desvalorización de la que hablas, ¿no? Por un lado, en términos materiales a nivel salarial, con lo cual necesitan del múltiple empleo, de varios empleos para poder subsistir, y por otro lado, también esta feminización que viene acompañada de el discurso esencialista de que, bueno, no serían tan profesionales porque, digamos, el cuidado y los dotes del cuidado vienen de nacimiento, digamos, ¿no? Esta idea que me parece muy, muy clara, ¿no? ¿Por qué se desvaloriza? ¿Por qué no se paga? ¿Por qué se paga mal? Y es porque no se ve. Se ve cuando se hace mal, tanto en la casa como a nivel de profesional, ¿no? Como a nivel de enfermería. Cuando en una persona que está postrada en una cama se da cuenta que no tuvo los cuidados necesarios. Cuando tiene escaras, por ejemplo, ¿no? Que es una infección que se da por mucho tiempo en reposo. Y ahí se nota que el cuidado profesional no fue bien hecho o tuvo algunos problemas. Es, es cuando no se ve que se nota la importancia del cuidado. Y es lo que también pasó en esta pandemia, ¿no? El hecho de darnos cuenta la cantidad de tareas que insume, por ejemplo, el gestionar un hogar. Y eso ahora quedó a cargo de las familias. Y es en este momento en donde nos damos cuenta que hay multiplicidad de tareas rutinarias, día tras día, que son invisibles. Yo llego y está todo listo, la cama está tendida, la comida está preparada, pero hay alguien que las hace, ¿no? Y esta invisibilización de las múltiples tareas del cuidado, ya sea doméstico, profesional, hace que tienda a no ser, o sea, a no ser pago, y bueno, esto también lo ha trabajado mucho en la economía feminista, ¿no? Que es donde reposa también la acumulación del capitalismo, por una multiplicidad de tareas cotidianas que se ven cuando no se hacen. Pero cuando se hacen, como que bueno. Esto es muy, muy recurrente en lo que es el rol de las cuidadoras, ¿no? O cuidadores. Que esto de. ¿Y qué hace? Está todo el día sentado cuidando a Manganito, ¿no? No hace nada. ¿No? El típico comentario, no, no está haciendo nada, están mirando la televisión. Pero ese no hacer nada implica una multiplicidad de tareas de estar cuidando a esa persona, ¿no? Que la respiración esté bien, que las escaras, tomarle la presión, tomarle la fiebre, ver si hay algún tipo de excitación en su estado. O sea, nos damos cuenta que se hace cuando algo de eso falló. Y ahí está la desvalorización, ¿no? de esta tarea que es central y que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar ser cuidados, cuidar y ser cuidados. O sea, no es algo específico ni de la primera infancia o de los adultos mayores, ¿no? Es algo que nos atraviesa como sociedad y en diferentes momentos de nuestras vidas. Por eso se habla mucho, ¿no? en la economía feminista de lo que se llama la crisis del cuidado, porque bueno, estamos ante una situación que la longevidad, las mejores condiciones de vida, los avances de la medicina hace que se alargue la expectativa de vida. Y bueno, ¿y quién va a cuidar? Las estrategias de cuidado de mitad de siglo XX, donde tenía que ver con el abuelo o el abuelo que quedaban en las casas más amplias, eso ya es insostenible.
es muy difícil que se pueda gestionar por ahí. Entonces, bueno, está el cuidado domiciliario o el cuidado en hogares, o en hogares en geriátricos. Y eso como también lo estamos viendo en esta pandemia. Hay una enorme crisis de estos espacios, ¿no? Que son las únicas instituciones que siguieron abiertas, o sea, en funcionamiento. Por ejemplo, los lugares vinculados a lugares con discapacidad, centros de día, residencia, la mayoría cerraron, ¿sí? Entonces no se ve tanto la problemática que hay en el cuidado de las personas. Los geriátricos no cerraron, siguieron funcionando. Y estamos viendo los problemas, ¿no? Lugares que pluriempleo, condiciones de hábitat no del todo regulados, una alta concentración de población dentro de estos espacios. Y esto, bueno, evidentemente lo detona esta crisis pandémica. No es que no existía, creo que todos sabíamos en algún punto que esto era un problema. Otra vez, lo vemos ahora. Lo mismo, bueno, que lo que está sucediendo en las villas miserias, lo mismo. No es casual que los picos que se están dando de contagio sucedan en estos lugares, ¿no? Sí, la pandemia como falta de agua, alta concentración de población. Claro, denota un conflicto social que estaba latente. Y bueno, evidentemente esta situación lo detona. ¿Qué se hace ahí? ¿No? Y ahí está, la historia también nos puede dar algunas formas de pensar. Ha habido muchas situaciones en la historia donde hay una crisis social que generó una intervención del Estado. ¿Sí? Es el Estado frente a esa crisis, ya sea sanitaria, social, una catástrofe, terremotos, inundaciones, el Estado toma un accionar sobre esta situación. Bueno, veremos ahora qué nos depara. Aparentemente estamos ante una situación donde el Estado tomó ciertas herramientas con anticipación para evitar un mayor desastre. Esto, bueno, ha sido celebrado, ¿no? y mencionado no solamente acá, sino en otras latitudes, que la antelación de estas medidas que se tomaron de aislamiento puede ser algo positivo para que esta crisis no afecte tanto. Veremos, ¿no? Estamos en medio del proceso, es muy difícil ahora dar un diagnóstico sobre algo que estamos atravesando, y ahí los historiadores se nos complica bastante, ¿no? Quizás ahí la sociología puede aventurar más sobre una cuestión en el futuro. Nosotros como historiadoras me parece que nos cuesta un poco más aventurar y jugarnos en un punto sobre cómo estas medidas van a influir a futuro, y tiene que ver con una cuestión metodológica y epistemológica de nuestra disciplina, ¿no? Y un límite profesional también quizás. Sí, y respecto bueno, que ya lo mencionaste, pero por ahí para ahondar un poco más en lo que sucede en los hogares, hablábamos de que la titularidad y la ejecución de las tareas domésticas y de cuidado recaen de manera mayoritaria a las mujeres. Esto lo ha estudiado la historia, lo ha estudiado también la economía feminista, como mencionaste, la sociología. Vos decías que la cuarentena permitió también visibilizar esto que sucedía en los hogares, digo, permitió visibilizar también las circunstancias, desigualdades que estaban latentes, como veníamos hablando, y esta desigualdad al interior de los hogares en la repartición de tareas, ¿crees que también lo permitió visibilizar la cuarentena? Y hablamos un poco también de los trabajos que se suman a los trabajos que comúnmente se hacen en los hogares, como por ejemplo la docencia, como por ejemplo el teletrabajo. ¿De qué manera, digamos, por un lado, crees que esto va a tener un impacto en las dinámicas familiares, y por otro, o que está teniendo de hecho un impacto en las dinámicas familiares, y por otro lado, que ya lo mencionaste, pero por ahí querés comentar algo más, cómo esto funciona, esto muestra que el Estado debería actuar de otra manera frente a este reparto desigual del cuidado en los hogares?
Bien, bueno, por un lado, sí, sin lugar a dudas, esto detonó nuestras formas de vida y laborales, creo que en todas las familias y varones y mujeres, ¿no? O sea, no hay distinción acá de género, cada uno lo ha vivido de una forma diferente, esto de quizás es para nuestro trabajo, el trabajar en casa no es algo novedoso. Nosotros, muchos de los investigadores trabajamos mucho tiempo en nuestras casas, o sea que eso no ha cambiado nuestras formas de trabajo. Lo que cambió es que toda la familia esté en la Está en casa, la casa. ¿no? Y sumar a esto actividades que quizás uno delegaba y ahora hay que empezar a hacer. Y hay una investigación que se hizo en Estados Unidos, estoy segura que acá es probable que en breve podamos tener con cifras concretas sobre este tema, que demuestra que en términos académicos las mujeres están mandando el 50% menos de artículos científicos que los varones. Esto ya muestra algo claro. Otra vez, en esta desigualdad de género en el área de investigación. Evidentemente, somos las mujeres quienes tenemos que asumir mayor cantidad de roles al interior de este espacio familiar revolucionado, y esto pareciera ser que no afectaría tanto a los varones. Lo estoy hablando en términos científicos, no en términos de a nivel académico. Eh, Personalmente, yo desde lo que es la investigación, ¿no? Debo decir, no hice absolutamente nada que tenga que ver con mi trabajo de investigación, porque implica un montón de cuestiones que es muy difícil de sostener bajo un espacio en donde ese espacio de trabajo, el espacio familiar, de convivencia de personas que quizás no estamos las 24 horas juntos, y esto trastoca absolutamente la vida. Todo lo que es el trabajo de investigación, que lleva mucha paciencia, tiempo, concentración, bueno, quedó explotado. Quedó explotado y es muy probable, retomando esta estadística que salió para Estados Unidos, que esto se va a ver a futuro, ¿no? Cómo repercute en cuestiones de género para la investigación en las mujeres. Yo creo que estoy aventurando, ¿no? Algo, pero me parece que esto sí se va a ver acá también lo mismo. En cuestiones de investigación es un gran problema, ¿no? En cuanto a esta búsqueda de la paridad. Estamos insistiendo en la necesidad de paridad, de lograr más espacio, de buscar un equilibrio, y esto arrasa con todo. En cuestiones de la docencia, bueno, es muy similar, ¿no? Bueno, acá también es de los dos, no es que solamente afecta a las mujeres, pero bueno, lo que es la experiencia de virtualidad en la docencia, es probable que para muchos sea un aprendizaje de técnicas que no manejábamos y que es muy probable que esté para quedarse. Yo creo que muchas de las cosas que antes hacíamos en forma presencial, ahora y va a pasar mucho tiempo para que esto vuelva a retomarse en forma presencial, y se va a usar la vía virtual. Eh, Hasta que no haya una vacuna, yo creo que ninguna institución se va a animar a hacer un evento masivo en el cual pueda arriesgar la salud de esas personas, ¿no? Estoy hablando de congresos, de conferencias, de presentaciones de libros, de actividades donde se pretende movilizar las clases mismas. Eh, y me parece que esto va, hoy estoy un día bastante pesimista, yo creo que esto va para largo, y lo que también, bueno, va a implicar, por un lado, nuevos aprendizajes, porque todos nos estamos familiarizando y amigando con estas tecnologías que quizás a mí personalmente todavía me cuesta muchísimo, eh, y me parece que hay que amigarse, y porque van a quedar, muchas de estas cosas van a quedar. Quizás muchas positivas, y otras yo creo que las veo como algo negativas, ¿no? Porque la cuestión de lo presencial, el vínculo afectivo, yo creo que genera una vibración que es imposible reconstruir en lo virtual, ¿no? Ni en una clase, ni en una exposición, una conferencia, bajo diferentes formatos que uno puede usar. Lo virtual, la carga energética efectiva que se genera en lo presencial es irreemplazable. Y yo lo extraño y espero que vuelva pronto. En cuanto al Estado, y bueno, para mí el Estado es fundamental, es central.
en todo lo que yo vengo trabajando, que es temas de políticas sanitarias o políticas del cuidado, yo estoy convencida que la única forma que haya una política sanitaria, una política de cuidado más progresista, y que apele a una concreción de derechos más ampliadas, es con la intervención del Estado. Cuando aparece lo privado, aparece la lógica del cliente, ¿sí? Aparece la ganancia, y ahí ya es imposible quitar derechos. Obviamente, estamos ya en un camino muy avanzado en cuanto a los intereses privados metidos en salud y en cuidados, y hay un Estado que ha tomado las riendas de materia sanitaria particularmente, no en términos de cuidado, pero sí en materia sanitaria. Rápidamente tomaron medidas que es un buen augurio en cuanto a este rol del Estado en política sanitaria. Pero hay otra vez miradas un poco pesimistas. Yo creería que una vez que pase la pandemia, eh, eh, el capitalismo va a cambiar sus ropajes nuevamente y va a saber cómo operar nuevamente en términos de salud y en términos de cuidado, para ver en esto no un derecho sino una ganancia. Y no hay forma de que haya una política pública en salud que esté atravesada por intereses privados. No me refiero solamente a la medicina privada, ¿no? Me estoy refiriendo también a los intereses farmacéuticos, a una enorme cantidad de intereses que no están pensando en derechos de las personas, sino en búsqueda de satisfacción personal de ganancia. Repito, no creo que esto cambie. Puede el Estado, como está pasando ahora, tomar un poquito más las riendas, aumentar los niveles de inversión, que es lo que ha pasado, equipar más hospitales, lograr más nombramiento de personal, que son todas cuestiones que han pasado en estos últimos meses, lo cual celebro y me parece que está muy bien. Pero yo tengo mis dudas de que cuando termine todo esto, otra vez, ¿no? va a empezar el interés económico por sobre el derecho de las personas. Sí, bueno, esperemos que el Estado esté a la altura, ¿no? Como bien decís. Bueno, por Sí, y último, otra cosa, bueno, que también tiene que ver, ¿no? En cuanto a la ciencia, que otra es muy similar al tema de salud pública, ¿no? Una vez más, queda claro en esta pandemia eh, la importancia que un Estado eh, eh, invierta dinero en ciencia, ¿sí? Esto es clave, central. Si bien por 4 años se dijo que no era necesario, que era un gasto, que no era una inversión, que se hizo una campaña atroz de desprestigio en la investigación de la Argentina, con un cierto solapamiento de los medios de comunicación, excepto algunos, pero en general hubo un silencio o una no toma de partida por el tema, que para mí es lo mismo. Si yo no tomo partida activa sobre un tema, estoy avalando lo que se decía de una gran cantidad de investigaciones financiadas por el CONICET. Ahora estamos viendo la importancia que el Estado invierta en ciencia. Bueno, ha quedado claro en tiempo récord. El instituto que lidera Gamarnik descubrió un test importante que o sea, que apunta a la soberanía sanitaria. O sea, ya no vamos a tener que comprar, ¿no? Afuera estos test, sino que se van a poder producir internamente, lo cual es central, es vital, es importante. ¿Y por qué? Porque el Estado reorientó los objetivos de investigación. Se dejó de investigar el dengue, este laboratorio investigaba el dengue, dejó de investigarse el dengue a pasar a trabajar sobre el COVID. Y esto es el Estado. ¿Por qué? Porque no hay ganancia. ¿Sí? Quizás un laboratorio privado, no sé si le hubiera convenido tanto, ¿no? Hacer este cambio abrupto en cuanto a líneas de investigación. Lo desconozco, no tengo una respuesta, solamente una hipótesis. Pero bueno, acá queda claro otra vez que es en salud, en ciencia, en educación, que el Estado tiene que tener un rol activo y tiene que invertir. Y esa inversión se va a ver en el presente y en el futuro, ¿no? Porque generalmente lo que se dice que a ningún gobierno le conviene invertir en salud, ciencia e investigación porque no se ve durante el mandato. Los efectos no se ven en los 4 años de gobierno.
y acá queda claro que es un argumento totalmente ridículo, porque ante una pandemia, eh, porque había una voluntad política de que la reorientación científica fuera para el COVID, es que en tiempo récord y con capacidades ya hechas, porque esto ya estaba vinculado a un laboratorio que venía trabajando, no fue un día para el otro, no es magia, tiene que ver con todos unos saberes que ya se venían gestando en este laboratorio y pudieron reorientar sus investigaciones rápidamente y lograr este importante avance en materia para hacer test serológicos. Sí, y acá también va a ser interesante ver cómo se pone en juego todo el saber científico vinculado a las investigaciones en género, que fueron una de las principales atacadas, ¿no? en este contexto que relatabas, y que hoy por hoy, frente a esta crisis sanitaria, donde, como vinimos hablando en todo este tiempo, los cuidados se visibilizan y vemos que el Estado tiene que intervenir, bueno, qué aporte podemos hacer desde esta área de estudios, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también cómo esto cambia las agendas, ¿no? Porque, por ejemplo, la despenalización del aborto. ¿No? Parece como que quedó allá lejos y hace tiempo. Es un tema ese, porque también estos momentos de crisis hace visibilizar grandes problemas como la desigualdad, el enorme déficit de la salud pública en la Argentina, la violencia de género, que también ha quedado una vez más puesta sobre el tapete a partir de la cuarentena, pero otras causas han quedado como que, bueno, hace un montón que no se habla de la despenalización del aborto. Digo hace un montón, ¿no? En términos de la rapidez de todas estas cosas que pasaron, que hay cuestiones que han quedado como más atrás. Entonces, ahí también hay que estar muy alerta, atentas, porque las urgencias hacen que otras demandas vayan quedando por detrás. Que bueno, pasa, pero bueno, ojo con eso, ¿no? Porque sí. Es bastante, hay que estar atentos, nada más. Bueno, y por último, retomando quizás esta tradición del feminismo, de los estudios de género, de pensar también en el nivel personal, ¿no? Esta frase que tan conocida de lo personal es político, que digamos, tiene tanto peso en la academia como en la militancia. Quería preguntarte a nivel personal, ¿cómo te afecta este contexto en tanto mujer, madre, historiadora e integrante de la comunidad científica de nuestro país? En todos esos aspectos me vi muy convulsionada. Creo que no queda ninguno de los que mencionaste. No fue fácil para mí. O sea, a partir del 20 de marzo, sin lugar a dudas, mi vida cambió. Viste que se habla de que las mujeres tenemos un calendario vinculado a hechos de la vida privada, ¿no? Y que los varones suelen acordarse más de cuestiones más políticas o más públicas. Bueno, sin lugar a dudas mi calendario va a estar marcado por el 20 de marzo del 2020, porque en todos los aspectos mi vida cambió. Bueno, yo tengo un hijo con discapacidad que de un día para el otro toda su rutina cambió, porque pasó a tener de varias rutinas terapéuticas a pasar a estar en mi casa. La pasó muy mal porque tuvo todos los síntomas de encierro, y con profesionales del cuidado que hay como una suerte de abandono, por decirlo suavemente, en cuanto a sus obligaciones ante estos casos de discapacidad. O sea, por ahí ya empezamos mal. Laboral, bueno, esto que te comentaba, lo mismo, a partir de esta cuestión familiar hubo que volcarse a la virtualidad de un día para el otro. Si bien yo tenía alguna experiencia en virtualidad, no es lo mismo armar toda una clase que uno tiene con una estructura de años presencial a en una semana para la otra llevarla a terreno virtual. Con muchas dificultades por parte de mis alumnas, son casi todas mujeres, porque les cuesta la conectividad, porque no tienen
no tienen computadora, entonces han leído textos de historia, que sabemos que tienen algún grado de dificultad, por el celular, han hecho los parciales con el celular. eh, Otras chicas me han contado que se trasladaban todos los días a la casa de un familiar cercano del barrio para poder usar la computadora que ellos tenían. Y esto, o sea, afecta también, ¿no? Porque te hace chocar con una realidad. Uno como integrante de una comunidad académica y científica aspira a que el conocimiento transforme, que sirva para transformar esas vidas. Pero cuando uno se choca ante estas realidades, ¿no? Que se está estudiando una materia por el celular y que no tienen conectividad y que no tienen plata para comprar los apuntes porque en el barrio les salen muy caros, y bueno, también te posiciona a vos desde otro lugar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Cómo me posiciono esta nueva realidad? En mi caso, yo encima doy clases a futuras enfermeras, lo cual no deja de ser también, ¿no? Un recurso humano fundamental, que queda más eh, eh, en esta crisis. Sabemos que se necesita formarlos más aún. Entonces, también, ¿no? Te Es una afecta formación que no se puede postergar, pareciera, claro. ¿no? Así que bueno, a nivel docente en ese aspecto, a nivel científico, este que te comentaba, por mis temáticas, yo seguí teniendo alguna intervención académica, pero muy vinculado por la temática que vengo estudiando y bueno, por la epidemia. O sea, he tenido varias actividades para desarrollar vinculado a que vengo estudiando epidemias, entonces algo se cree que puedo decir sobre el COVID-19, pero lo que es materia de investigación científica, o sea, sentar, investigar, leer, escribir, ha quedado en el recuerdo. Porque bueno, es muy difícil y hay un problema también que yo no me topé porque lamentablemente no pude investigar absolutamente nada, pero también que me parece que es bastante problemático en nuestro eh, oficio, que es los archivos, ¿no? Los archivos, por mucho tiempo, yo creo que va a ser los últimos de lo último en abrirse, lo cual no deja de ser algo que me preocupe. No en este momento porque no tengo tiempo de investigar, pero Pero bueno, sí. o sea, futuro, o sea, condiciona nuestro trabajo, ¿no? Mm, Si bien la historia ha avanzado muchísimo en digitalización, hay muchos archivos digitalizados y prensa digitalizada, sabemos que gran parte de los archivos hay que ir mm, físicamente a buscarlos a una biblioteca, a un archivo público, y eso va a estar muy limitado por mucho tiempo. Y mm, eso me preocupa también a mí, pero también a las jóvenes investigadores que sí o sí tienen que empezar a hacer una búsqueda de archivos, claro. ¿no? Encontrar un corpus, encontrar un lugar físico donde se puedan fotocopiar o digitalizar un corpus de archivos, y que eso sí no Mm, tanto por mí, pero no mirando quizás a las personas que dirijo, claro. me, no, me es como algo para estar atenta, porque no sé cómo se va a hacer. Este año yo creo que no se van a abrir y veremos cuándo, ¿no? Como sí. Lo cual no es menor para nuestra profesión. No, totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Karina, por tu tiempo. No, No sé si gracias a hay. ustedes. Bueno, bueno, eso, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones, por darnos respuestas, pero también preguntas, ¿no? Que es muy importante también en este contexto, no dejar de preguntarnos por, por lo que va a venir, pero también por lo que pasó, por lo que eso nos puede enseñar. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Fue un gusto. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.